Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad, que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Señor, tu palabra es perfecta, pero no así nosotros. A veces nosotros y nuestros corazones, Señor, no nos disponemos correctamente ante tu palabra, y por eso te pido primeramente que nos des hoy un corazón humilde para recibir tu palabra, para que sea buena tierra, para que la semilla de tu palabra dé fruto en nosotros y pueda crecer en nuestra vida. Que tu palabra también nos ayude a mirar a Cristo, nos ayude a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que tu palabra también, Señor, pueda mostrarnos tu gloria, pero sobre todo que me permitas explicar el texto con claridad, de una manera que sea comprensible a todos los que están aquí, incluso a los nuevos que llegan y por primera vez escuchan el mensaje de tu palabra, y que haga tu obra, tu Santo Espíritu, en medio de nosotros conforme a tu soberana voluntad. Obra en medio de tu iglesia hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros vinimos de un mensaje anterior donde nos centramos en Bernabé. Hablamos de esas características que Bernabé tenía, de cómo Bernabé de alguna manera medió por el apóstol Pablo ante los apóstoles, ante otros hermanos en la fe que tenían miedo, que dudaban de la conversión de Pablo, tenían miedo. ¿Quién sabe si Pablo podía ser un infiltrado en medio de ellos y el día de mañana desde dentro descubrir cuándo se reunían, dónde se reunían y hacer estragos al pueblo de Dios? Pero Bernabé insistió y les dijo: no, yo he visto cómo Dios lo alcanzó, yo he visto el cambio de su vida, yo he visto cómo ahora está dando su vida por predicar a Cristo. Incluso en las sinagogas está enseñando que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos centramos en la persona de Bernabé y hacíamos un llamado a orar a Dios para ver si podíamos ser un poco Bernabé entre nuestros hermanos también. Pero ahora el texto, al final del capítulo 9, vuelve a centrarse ya no en Pablo. Pablo va a ser un protagonista dentro de poco, que no va a salir del mapa durante muchos capítulos. Pero ahora el capítulo 9 va a centrar nuestra atención en Pedro. Porque seguidamente, en el capítulo 10, que será el próximo mensaje, veremos a Pedro en una escena que nos va a enseñar mucho. La visión de un hombre que tiene Pedro, la visión de un lienzo donde Dios le va a decir mata y come. Pedro va a decir que algunas cosas no las puede comer porque son animales impuros, y todo eso va a tener que ver con un hombre que es gentil, con un hombre que es no judío, y de ahí el Señor va a traer una enseñanza poderosa a nuestras vidas. Y luego dentro de poco ya Pablo entrará, como digo, en escena
y se quedará siendo el protagonista del relato por mucho tiempo. Pero ahora vemos a Pedro y tenemos que entender más o menos el contexto en el que nos encontramos, el contexto actual en el que estamos, y vamos a dividir nuestra historia en dos cosas. Una, la cura que hay en Lida, y la otra cosa, la resurrección que hay en Jope. Eso es lo que hemos visto. Un hombre es curado en Lida y una mujer es resucitada en Jope. A veces cuando vemos estas enseñanzas, nosotros simplemente pensamos, bueno, milagros, ya está, Dios hace milagros, Dios sana a enfermos y Dios resucita a muertos, gloria a Dios, amén. Pero creo que pueden haber más cosas alrededor de estos milagros que debemos considerar. La primera cosa, y para ponernos en situación, es esa. Vamos a ver el primer paso que está dando Pedro y lo da hacia la zona de Lida. En Hechos 9, versículo 32, leemos esto: y mientras Pedro viajaba por aquellas regiones, por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Y me gusta esa palabra. Hoy la vamos a leer dos veces. La van a leer aquí y la van a leer luego otra vez en el caso de Dorcas. ¿Por qué esa palabra? Los santos. Yo recuerdo cuando recién empezaba a llegar en la iglesia evangélica y por eso digo, ¿no? Cuando yo encuentro gente nueva en la fe, que se le sube un poquito el poco conocimiento que tienen, como si ya fueran catedráticos, teólogos, tal, yo me acuerdo de mí. ¿Por qué? Porque yo lo que defendía al principio o sacaba pecho de lo que iba conociendo ahora, yo miro atrás y me da vergüenza a veces. Me da vergüenza debates en los que me metí, me da vergüenza cosas que dije, me da vergüenza cómo traté y tomé algunas decisiones, y doy gracias a Dios de que nos ayuda a ir madurando, de que nos ayuda a ir madurando. Si eres nuevo en la fe, te doy un consejo: sé paciente, no seas un toro, vayas invistiendo a la gente y arrasando con todo, porque posiblemente te va a pasar como a mí y dentro de unos años te vas a arrepentir de cosas, y lo peor es que algunas cosas las haces contra alguien y te puedes arrepentir del daño causado o de malas decisiones. Yo cuando empecé en la iglesia evangélica, yo recuerdo decirle a la gente esta frase constantemente: nosotros no creemos en santos, ¿no? Yo me encontraba personas, oye, ¿y qué diferencia hay entre evangélicos y católicos? Y yo, esa frase era de las primeras. Una era: el Papa, no rezo a María y no creo en santos. Era mi escala. No, nosotros no creemos en el Papa, no adoramos a María y no creemos en santos. Y de golpe empiezo a leer la Biblia más a fondo y digo: santo por aquí, santo por allá. Digo, ¿ahora qué hacemos aquí? Y cuando me doy cuenta, yo volvería atrás y diría a la gente: yo soy un santo. ¿Cómo que no creo? Yo soy uno. No adoro santos, no venero santos. Ahora matizo, ¿no ves? Es lo que hace el tiempo. Empiezas a matizar. Pero vemos esa palabra aquí, ¿no? Pedro dice que iba a aquellas regiones y vino a los santos que vivían en Lida. Y luego vamos a ver a los santos que estaban en Jope. Incluso también Pablo va a llamar santos a algunas iglesias en su carta: a los santos de Cristo que están en Corinto, a los santos de Cristo que están allá. Hermanos, sí, no veneramos santos, no adoramos santos, no rezamos a santos, no ponemos velas a santos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, y que toda obra que Dios puede hacer en nosotros es por medio de Cristo, no por medio de ningún otro hombre, y mucho menos difuntos. Pero somos santos. Y qué bonito, ¿no? Que la Biblia nos defina así. Tú te miras en el espejo y no te definirías como santo a lo mejor. Tú te miras en el espejo y dices: me queda grande, ¿no? Esa palabra. Porque erróneamente nosotros, y porque creo que la Iglesia Católica Romana ha provocado eso, creemos que los santos son una categoría especial de personas, ¿no? Es como: mira, la Iglesia Católica Romana ha sacado un santo nuevo, ¿no? Recientemente sacaron al millennial al que jugaba a los videojuegos, a un italiano jovencito que quieren hacer hasta del mando de su PlayStation una reliquia. Están cruzando unos límites absurdos. Pero en la mente de los católicos están los creyentes y están los santos, una categoría especial. Pero en la mente de Dios, en el relato bíblico, no es así. Todo aquel que está en Cristo es un santo. Porque santo no es perfecto, aunque nosotros sabemos
que ante los ojos de Dios y mirando a la gloria ya somos perfectos, porque un día lo seremos con ese cuerpo glorificado. Santo significa separado, santo significa cortado, santo significa consagrado. Y cuando nosotros pasamos a estar en Cristo, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, nos ha pasado de muerte a vida, nos ha pasado de la condenación eterna a la gloria eterna. Es decir, Dios nos ha separado para Él. Desde el Antiguo Testamento tú vas a ver que Dios habla con Israel y dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, que el apóstol Pedro lo va a decir también más adelante de nosotros, viendo de esa manera que Dios solo tiene un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que nosotros, cuando hablamos de santos, tenemos tres categorías de santidad en nuestra vida. Una santidad que se llama posicional, que es la que tenemos hoy ya. La santidad posicional es la que hemos dicho, hemos pasado de aquí a aquí, hemos sido separados para Dios, hemos cambiado de posición, hemos pasado de muerte a vida, de luz, de tinieblas a luz. Esa es la santidad posicional, ya no estamos donde estábamos, en Adán, ahora estamos aquí, en Cristo, vivos, caminando a la gloria. Luego tenemos la santificación progresiva, que es lo que estamos viviendo tú y yo ahora. Es decir, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. El que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué está haciendo? La va perfeccionando hasta el final, ¿no? Nos está limpiando, nos está perfeccionando. Nosotros sabemos por Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado lo ha roto. Ahora sales a la calle y cuesta ver la imagen y semejanza de Dios en las personas, ¿verdad? Cuesta ver la imagen y semejanza de Dios en un asesino. Cuesta ver la imagen y semejanza de Dios en alguien que abusa de niños. Pero está ahí, hermano, aunque no lo creas, está ahí. En el borracho de la calle, en el drogadicto del rabal, ahí está. Tapado por el pecado, pero está la imagen y semejanza de Dios. Como estaba en nosotros, que también nuestro pecado nos hacía más feos. Y la imagen y semejanza de Dios se veía menos. ¿Y qué está haciendo el Señor? Reparando eso y volviéndonos poco a poco a restaurar. Y lo va a hacer también con la tierra que gime, que sufre, esperando el día de nuestra redención, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esta es la santificación progresiva, ese acto por el cual el Espíritu Santo está transformando a la imagen de Cristo a los creyentes. Y luego estaría esa santificación final. ¿Cuál es? Ese momento donde ya estemos en gloria, no habrá más pecado, cuerpos glorificados y perfectos con el Señor por los siglos de los siglos. Así que la Biblia tiene todo el derecho de llamarnos santos cuando entendemos qué es la santidad. Así que, hermano, si alguien te pregunta, ¿tú crees en los santos? Le dices así, soy uno. A ver qué cara te pone. Y luego le tienes que explicar todo eso, porque si no va a decir, menudo fanfarrón, se cree mejor que yo. Ahora me gusta porque recuerdo personas que decían, ¿te crees más santo que yo? La gente decía, eres un santurrón. Me gustan ahora esas cosas. Digo, ojalá me puedan definir cada vez mejor así, como más santurrón. Ahora, ¿por qué Pedro estaba por ahí? ¿Por qué Pedro se encontraba en Lida? ¿Por qué Pedro estaba por esas zonas? Eso es una pregunta para situarnos en contexto. En primer lugar, porque la situación en Jerusalén estaba tranquila. Hechos capítulo 9 y el versículo 1 nos decía así, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu seguía creciendo. No me extraña, acaba de ser salvo el principal yihadista del grupo. Pablo ahora es del equipo de los buenos, entonces están más tranquilos. Pero esa es una razón, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que Pedro tiene un ministerio principal en Jerusalén. Si algún día un romano te dice, Pedro fue el primer papa, le digo, pues no pisó Roma. O sea, si él era el que pastoreaba en Jerusalén, ¿de dónde sacáis esto del Vaticano y Roma y todo entonces? No tiene ningún sentido, ni bíblico, ni histórico, esas figuras que ellos han inventado, pero sí un sentido político.
sin un sentido político. Pero hay una realidad. Pedro será más destinado a los judíos de Jerusalén. La iglesia que se convierte en Jerusalén estaba formada mayoritariamente por judíos. Pero no significa que Pedro no va a tratar con gentiles, solo que va a tener su principal foco de trabajo con judíos. De la misma manera que vamos a ver a Pablo tratando con judíos. Pero el principal foco de Pablo, ¿cuál va a ser? Los gentiles. Nosotros llamamos a Pablo el apóstol de los gentiles. Así que Pedro va a ser el pastor principal de Jerusalén. Pero ¿cómo Jerusalén está tranquila? ¿Cómo hay paz? Él va a hacer un trabajo pastoral. ¿Qué? Supervisar la iglesia. Supervisar otras congregaciones. Supervisar otros hermanos. Entonces va a hacer ese trabajo pastoral. La segunda cosa que nos lleva a pensar el por qué Pedro está viajando es porque había creyentes dispersos por los lugares por la persecución de antes. En Hechos capítulo 8, versículo 1, leímos esto. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo que hubo un tiempo previo en el que había persecución y eso llevó a creyentes a salir corriendo, a creyentes a huir, a creyentes a escaparse. Esos creyentes predicaban, esos creyentes enseñaban, esos creyentes evangelizaban y estaban habiendo ahora grupos de creyentes en otros lugares, congregaciones en otras ciudades. La persecución había expandido el evangelio a otras regiones. La persecución había expandido el evangelio a otras zonas y ahora Pedro sale. Jerusalén está tranquilo, pero ahora tenemos hermanos por otras regiones y Jesús le había dado un encargo a Pedro. ¿Cuál era? Pastorea mis ovejas. Y lo va a cumplir. Pedro había sido llamado a pastorear las ovejas del Señor. Lo recordamos en Juan capítulo 21 y el versículo 17, donde dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que tenemos el motivo por el cual Pedro está viajando. No es un viaje de placer, no es turístico, no es de negocios. La iglesia en Jerusalén está tranquila, hay hermanos en otras regiones y Pedro tiene un trabajo que hacer, pastorear las ovejas del Señor. Ahora vamos a ver el relato de los dos milagros, una sanidad por un lado, una resurrección por el otro. Por un lado tenemos a Eneas, curado de una parálisis en Lida. Dice, versículos 33 al 35 de Hechos 9, dice así, allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Mira, lo primero que tenemos es la manera como el Señor levanta a un paralítico. 8 años en cama, 8 años paralítico, y llega Pedro y sin mucha complicación le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y es interesante que le dice, levántate y haz tu cama. Y esto es curioso, ¿no? Levántate y haz tu cama. O sea, yo creo que si voy a una visita a una casa, a un paralítico, voy a orar por él. Y de golpe el paralítico lleva 8 años allí y yo, Juan Manuel, me llama. Juan Manuel, ¿ves a orar por un paralítico a ver qué puede hacer Dios? Primeramente, yo no creo que fuera tan valiente como Pedro, porque eso marca una diferencia entre los apóstoles y nosotros, de ir directamente y decir, oye, tú, levántate, ya. No, yo oraría como suelo hacer, yo pediría como suelo hacer, yo clamaría como suelo hacer. Pero si se levanta, si yo voy a orar por un paralítico y se levanta, creo de todo corazón que de lo que me olvidaría es de la cama. Que yo no estaría pensando, perdónate, ya que te has levantado, lo primero que hay que hacer es la cama. O sea, ¿llevas 8 años paralítico?
Acabas de ser sanado y antes de cualquier cosa, antes de ir a comprar el pan, antes de ir a anunciarlo a los vecinos, a la cama. La cama no se puede dejar así. Las madres tenían eso muchas veces, pero te decían que hicieras la cama por un motivo. Decía, niño, sal de la cama y hazla, que no te vas a quedar todo el día ahí postrado, que no te vas a quedar todo el día tumbado en la cama. Hacer la cama no era solo el hecho de que Pedro es un hombre disciplinado y dice, oye, no se puede dejar una cama sin hacer. Pedro está diciendo, esto no es temporal, ¿eh? Este no se ha levantado y ahora vuelve a la cama. Este no se ha levantado unos minutos y se vuelve a caer. Ese haz la cama, es decir, el tiempo de estar postrado. ¿Cuánto tiempo llevaría sin hacer la cama? Nosotros hacemos la cama si no pretendemos volver a los 5 minutos. Yo si me levanto y solo voy a beber agua, no hago la cama. Voy, bebo agua y vuelvo. Pero yo hago la cama por la mañana si pienso no vuelvo hasta más tarde. No me voy a meter otra vez en la cama ahora. Va a estar un rato la cama sin mí ahí dentro, entonces voy a hacer la cama. Eso es lo que está diciendo Pedro. Se ha curado. O sea, no se ha levantado y en 5 minutos le van a flaquear las piernas y va a volver a la cama. No puede hacer la cama, que hoy va a tener su día tranquilo. Que hoy puede salir a comprar y hasta la noche igual no vuelve a dormir aquí. Y a lo mejor de la emoción ni esa noche iba a dormir. O sea, ahora ese haz tu cama es una celebración de una cura real. No es teatro, no es algo momentáneo. Dios realmente ha curado a ese paralítico. Y hacer la cama es significativo porque es decir, la cama ahora la vas a tratar como una persona normal. Vas a dormir en ella y luego te vas a levantar y la vas a hacer como todo ser humano y vas a hacer tu día y luego volverás a dormir, la volverás a hacer al día siguiente. Y eso es una celebración de esa cura. Y seguidamente, después de curar a un paralítico, van a buscar a Pedro para que haga otro milagro. No él, el Señor. Y es Tabita, que es resucitada de entre los muertos, en los versículos 36 al 43. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Hermano, ¿sabes qué? Cuando tú ves a Dios hablar de mujeres en la iglesia, si lo analizas con calma, lo que más alaba son las buenas obras. A veces las mujeres preguntan mucho, ¿y qué puedo hacer en la iglesia? ¿Y qué puedo hacer como mujer en la iglesia? Si tú lees la Biblia, lo que más levanta a Dios de las mujeres son obras piadosas, buenas obras. Es así. Incluso cuando Dios habla de la ropa femenina y habla de que se vistan con decoro, pudor y modestia, habla de un adorno interno, de buenas obras y de piedad, como corresponde a las santas mujeres de Dios. Es decir, en más de una ocasión el Señor afirma que buenas obras deberían acompañar a una mujer creyente. Que una mujer cristiana, si destaca por algo, nunca debería ser por el chisme, nunca debería ser por ser autoritaria en su casa, por tener mal genio, por tener mal comportamiento, por ser soberbia, me tomen todo. Una mujer cristiana, a la luz de la palabra, debería destacarse por buenas obras. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Te podrían definir como a Dorcas? Una mujer llena de buenas obras y de caridad. Es algo que Dios quiere de ti. Es algo que Dios espera de sus hijas. Buenas obras. Es algo que Dios levanta, alza, destaca. Podía decir que simplemente era una creyente. Podía decir que simplemente era una discípula. Pero Él decide agregar esas buenas obras y esa caridad. ¿Para qué? Para mostrar que es algo del agrado de Dios. Que lo que destacaba esa hermana era sus buenas obras, su caridad, su amor fraternal. Hermana, ora para que el Señor pueda destacar eso en ti también. No sé qué objetivo tienes en la vida. No sé qué objetivo tienes como mujer de Dios. No sé cómo piensas en tu vida, cómo puedo dar la gloria a Dios. Pero yo te aconsejo una manera. Buenas obras de caridad,
buenas obras de amor, buenas obras de bondad. Y mira que sigue diciendo. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te tardes en venir a nosotros. Mira qué interesante, porque esta escena, no sé si a vosotros os recuerda lo mismo, pero me recuerda el momento que van a buscar a Jesús cuando Lázaro está enfermo. Como no te tardes, que tu amigo Lázaro está cada vez peor, y de la misma manera que Pedro va a llegar con Tabita muerta, Jesús también llega con Lázaro muerto. Y de la misma manera que Jesús resucita a Lázaro, Pedro va a ser usado por Dios para que resucite Dorcas, ¿no? Pero ves que la escena es más o menos igual. Mandan a alguien a buscarlo. Mira que tenemos a una discípula, a una creyente que está mal, que ha muerto, o no te tardes, ven rápido. Y sigue el texto. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando y mostrando. Ahora, vemos una escena, viudas llorando alrededor de Pedro, muchas mujeres y concretamente viudas llorando alrededor de Pedro. ¿Pero qué están mostrando? Dice, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Probablemente, no todas, pero parte de las buenas obras de Dorcas, ¿cuál sería? Esa. Hoy las viudas suelen tener pensiones de viudedad. Hoy las viudas suelen ser cuidadas de alguna manera por una pensión, una ayuda del gobierno, por temas de impuestos y de cosas. Sabemos que la mayoría de viudas que han hecho las cosas, pues todo ha sido legal, pues les va a corresponder una pensión de viudedad, ¿verdad? En aquel tiempo no era así, por eso la iglesia tenía que hacer un cuidado especial de las viudas. Cuando tú ves en la Biblia, hay que cuidar a las viudas, los huérfanos y tal, es porque en aquel tiempo no es como ahora. Aquí alguien queda huérfano y no va a la calle a morir. Si alguien queda huérfano en España, va a haber un lugar, sí, no es el más bonito, no es el mejor, pasan muchas cosas. Nadie quiere hablar bien de los orfanatos la mayoría de veces, pero va a haber un lugar, va a comer, va a tener ropa, va a tener una escuela, va a tener una educación básica. ¿Por qué? Porque parte de los impuestos, ¿qué hace? Sustenta esas cosas. En aquel tiempo no era igual. Entonces la iglesia se tenía que hacer cargo de los huérfanos, se tenía que hacer cargo de las viudas, de los más desamparados. Y una de las cosas que vemos aquí es que seguramente de esas buenas obras que hacía Dorcas, una era que ayudar a las viudas. Porque dice que estaban llorando a las viudas. Alrededor de ella habían viudas. Y tú dices, ¿qué hacen las viudas allí? Y dice que cuando Pedro llega, le enseñaban las túnicas. Las túnicas, ¿qué túnicas? Las que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Seguramente tenían su corazón puesto ahí, porque diría, mira, Dorcas nos cuidaba, Dorcas se preocupaba por nosotras. Estas son las túnicas que Dorcas hacía para nosotras. No tenemos sustento, ella nos preparaba ropa, nos cosía ropa, nos abrigaba cuando era necesario. Hermano, ¿cuánta gente va a llorar en tu entierro? ¿Cuánta gente va a llorar en tu entierro? No la gente que va a ir por cumplir, que sabemos que la familia tiene que cumplir, que sabemos que hay ciertas personas que tienen que cumplir. Yo te pregunto, ¿quién va a llorar? No quién va a ir. Porque hay mucha gente que va, pero pocos llorarán tu pérdida. Yo no te pregunto quién va a ir a tu entierro. Tus hijos por compromiso irán. Tu esposa por compromiso irá. Tu marido por compromiso irá. A tus padres, si te entierran a ti, por compromiso irán. Hasta el pastor irá. Por compromiso, yo tengo que decir unas palabras. Yo no te pregunto quién va a ir porque tiene que ir. Yo te pregunto quién va a llorar. Yo te pregunto quién podría ser como esas viudas que dice, mira lo bien que nos hacía. A mí me cuidó aquella vez, yo estaba mal y a mí me visitó, a mí me ayudó con esto. ¿Quién va a ir a tu entierro así? Porque la mayoría de nosotros, lo único que plantamos en esta tierra es que nos entierren. Pagamos un seguro de decesos para garantizar no dar mucho trabajo a la familia, un sepulcro, un ataúd, una lápida, unas flores, algo en el tanatorio, que le pongan unas pastas, un café y adeus y au. Hermano, no todo el mundo se va de este mundo igual. No, hay gente que se va, y te digo una cosa, hay gente que se va y al mes
la gente sigue como si nada. Lo que va a determinar cómo vas a irte es cómo vives hoy. Y yo te pregunto, ¿quién iba a llorar en tu funeral hoy? ¿Quién iba a llorar? ¿Quién tendría cosas buenas que sentarse? ¿Sabes lo más bonito para mí de los funerales? Los recuerdos. Sentarnos a la mesa y decir, ¿recuerdas aquel día? ¿Recuerdas aquella vez? Eso es lo bonito para mí un funeral. Celebrar la vida que tuvo, la vida que le dio el Señor, el bien que nos hizo. Dar gracias porque lo tuvimos con nosotros, ¿no? Oh, de verdad, que no, va a sentirse su vacío. Va a sentirse su ausencia, va a sentirse su falta. Es más, nos va a doler y vamos a tener que orar para que Dios nos ayude porque tenemos tantos recuerdos buenos. Hermano, te vuelvo a preguntar. No seas tan orgulloso y arrogante de decir, ellos deben estar ahí y... ¿Sabías que antiguamente hasta se contrataba gente para que llore? La gente era tan egoísta que decía, como no va a llorar nadie naturalmente, voy a pagar a 4 señoras que vayan a llorarme al sepulcro. Hermano, si quieres darnos una ofrenda, elegimos a 4 hermanas bien lloronas y las ponemos allí, pero yo creo que si tú vives adecuadamente va a ser natural y es más bonito. Esta mujer estaba rodeada de viudas, enseñando túnicas, es decir, mira, esta era Dorcas. Dorcas daba su tiempo por nosotros, nos ayudaba, nos cuidaba, se preocupaba y por eso lloran. Son cosas que nos deben hacer meditar. Dice, mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él le dijo, le dio la mano y la levantó, y llamando otra vez la palabra a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, curtidor. Vamos a considerar 3 cosas de estos milagros. 3 cosas que quiero que consideremos de estos milagros que acabamos de leer. Número 1, los milagros no los hizo Pedro, los hizo Jesús. Y eso es importante, porque hoy en día tenemos un montón de gente alardeando de hacer ellos milagros, de ellos curar gente. Y se nos olvida apuntar al único que hace milagros. Solo Dios hace milagros. En el primer caso, incluso Pedro usa esta frase, Jesucristo te sana. ¿Recuerdan cuando va a curar a ese paralítico lo que dice? Jesucristo te sana. Y en el segundo caso, Pedro ora. Dice que se arrodilla y ora pidiendo un milagro. En uno va directo y dice, Jesucristo te sana. En otro se arrodilla y ora pidiendo un milagro. Y esto nos enseña que Pedro no los hace Jesús. Yo sé que hay textos que me suelen lanzar en la cara en estos momentos de yo os daré poder para que mi nombre... Pero es eso lo que se nos olvida. Es en su nombre. Es Él a través de la iglesia. Es Él a través de la iglesia. Es Él a través de nosotros. Es Él el que hace los milagros. Número 2, los milagros tienen una finalidad, la gloria de Dios y la propagación del evangelio. En Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Juan había anunciado a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Recuerdan aquella escena? Jesús va llegando, él en el Jordán apunta y dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora Juan está en una cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle ¿qué? ¿Eres el Cordero de Dios? A mí me encanta Juan porque tiene las mismas crisis que tengo yo. Me encanta la Biblia, porque si me hubiera presentado superhéroes, yo me sentiría tan mal. Porque vería a un Juan que siempre estaba aquí, a un Pedro que siempre estaba aquí, a un Pablo que siempre estaba aquí, y yo diría, yo mejor tiro la toalla. Pero veo un Juan que dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Herodes, eres esto, tú eres aquello.
un hombre de fe, valiente, y de repente, y te a preguntar si es él, que yo no sé ni qué estoy creyendo. Veo a un Pedro valiente. Nadie te va a dejar, te van a dejar todos menos yo. Yo me quedo contigo hasta la muerte. Yo no lo conozco. Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Eso es lo que veo. Veo un Pablo dando su vida. Todo lo sufro por amor a los escogidos. Llevo sobre mí las marcas de Cristo. Y un Pablo que en Romanos 7 dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Digo, soy tan parecido a ellos, tan débil. A veces siento que me pondría en lo alto de Plaza España a gritar el evangelio. Y a veces me encuentro a alguien en la calle y agacho la cabeza y digo, Señor, hoy no tengo tiempo, pero si no, hay días y días. Hay días que oro y digo, parece que se va a abrir el techo y voy a ver el trono de Dios. Y hay días que estoy orando y digo, yo no sé si estoy hablando solo. Hay días que soy tan frío que digo, Señor, yo voy a seguir porque sé que me estás escuchando, pero sentir, no estoy sintiendo más que el frío de invierno. Pero sigo. Hermano, los hombres que presenta la Biblia son hombres débiles, pero que siguieron creyendo. Que tuvieron una fe que a veces era débil y una fe que a veces era fuerte, pero una fe en Cristo. Porque el propósito de estos milagros no es que crean en nosotros, no es que seamos grandes nosotros. Jesús no quería hacer grande a Pedro, ni grande a Pablo, ni grande a Juan. Jesús tiene que ser el grande. ¿Sabes por qué a mí Dios me va a dejar tener debilidades y a ti? Para que cuando nos use para algo no se nos suba a la cabeza y nos recuerde, no eres tú, soy yo. Si yo dejo esta iglesia en tus manos y en las manos de Marcos y en las manos de los diáconos y en la mano de quien sea, en 2 días se viene abajo. Pero yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando los discípulos de Juan llegan a él y le dicen, Juan dice que te preguntemos que quién eres. ¿Qué señala Jesús? Señala los milagros. El ciego ve, el cojo anda, el leproso es curado. Porque ¿para qué eran los milagros? Para que creyeran en Jesús. ¿Para qué eran los milagros que Dios hizo a través de Moisés? Para que creyeran a Moisés y siguieran a Moisés. ¿Para qué eran los milagros que hizo a través de Elías? Para que escucharan a Elías y le dieran credibilidad. ¿Para qué eran los milagros que hizo a través de Pedro? Para que escucharan a Pedro y prestaran atención a su mensaje. El fin de todo es que Dios sea glorificado y que Cristo sea contemplado. Y hoy mucha gente centra los milagros y las sanidades en nosotros y no en Jesús. Y en tercer lugar, los milagros apuntan a una restauración completa, final y gloriosa. Cuando hablamos de escatología, hablamos de las últimas cosas y los milagros tienen un cierto valor escatológico, porque los milagros nos recuerdan que la enfermedad no dura para siempre. Los milagros nos recuerdan que hay alguien que va a acabar con la enfermedad. Los milagros nos recuerdan que hay alguien que va a acabar con el dolor. Los milagros nos recuerdan que hay alguien que va a acabar con el sufrimiento. Los milagros nos recuerdan que hay alguien que va a acabar con la muerte. Los milagros nos recuerdan la gloria que nos espera. En Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá dolor, ni duelo, ni clamor, porque las primeras cosas han pasado. Y cuando nosotros vemos esos milagros, nosotros recordamos que hay alguien que tiene poder para sanar, poder para resucitar muertos. Y nos recuerda que la enfermedad durará un tiempo, que la muerte es ahora, que el dolor es ahora, que la tristeza es ahora. Pero que estamos caminando por los méritos de Cristo hacia una gloria donde ya no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte. Los milagros nos hacen pensar en la gloria venidera. ¿Por qué hacían esos milagros? En todo caso, vemos una palabra que se está perdiendo también de la iglesia, que es la palabra compasión. Cuando tú lees Mateo 14:14, mira qué dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos.
Déjame pensar en la viuda de Naín, por ejemplo, una mujer que ya no tiene marido y que está enterrando a un hijo, que está sola, que va a quedar desamparada, y cuando Jesús la ve, tiene compasión de ella. Un hombre que está endemoniado, que nadie puede curar, el endemoniado gadareno, que está completamente roto, que se tira al fuego, que lo tienen que llevar encadenado, Jesús tiene compasión de él. Hermano, tú no provocas nada, es el propio corazón amoroso de Dios el que, movido por compasión, hace cosas. Porque a veces yo voy a creer que Dios puede hacer cosas y Él va a decir no. Y no es porque me faltó fe, es porque no quiso. Dios no es movido por nosotros. Dios se mueve por su propio corazón de amor y compasión hacia nosotros. Tú no hiciste nada para que Dios te salve, fue su amor, fue su gracia, fue su compasión, fue su misericordia, como hemos leído esta mañana. No hemos provocado que Dios nos salve. Él lo ha hecho por amor. Y no provocamos milagros. Él los hace por amor. Pedro está mostrando compasión. Una discípula ha muerto. Hay gente sufriendo. Tiene compasión. Hay alguien sufriendo paralítico. Tiene compasión. Así como Jesús mostraba compasión. Pero hay otra cosa interesante en estos milagros y sobre todo en el primero, y es la facilidad con la que Pedro lo hace. Tú levántate y haz tu cama. Mira, nosotros hoy no creo que lo hiciéramos así, pero no es la primera vez que lo vemos. En Hechos capítulo 3 y el versículo 6 dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Anda. ¡Qué facilidad! ¡Qué facilidad tenía Pedro! Tú, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eneas, levántate y haz tu cama. Tú. ¡Qué facilidad! Y esto nos tiene que recordar algo que hoy muchos no aceptan. Los apóstoles y nosotros hay diferencias. Hay diferencias. Y quien niegue eso tiene que cerrar su Biblia. Porque hoy cree que nosotros somos como Pedro, como Pablo. No es así. Ellos son el fundamento y no lo puedes olvidar. Son el fundamento. La Escritura dice que la iglesia está sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Por eso yo no soy Elías, ni soy Jeremías, ni soy Isaías, ni soy Pedro, ni soy Pablo. Dios ha usado de una forma extraordinaria a ciertos hombres para establecer unas bases y un fundamento. Jesús usaba de una manera extraordinaria a los apóstoles para que la atención de todos se pusiera en ellos y ellos establecieran las bases de la iglesia. ¿Hoy sigue obrando el Señor? Sí. ¿Hoy puede hacer milagros? Sí. ¿Hoy puede sanar enfermos? Sí. Pero no somos Pedro, ni somos Pablo. Que no se nos suba eso a la cabeza. Otra de las cosas que vemos es que los apóstoles de Cristo realizaban milagros similares a los de Cristo, como ya hemos dicho. Por ejemplo, en Lucas 5, 23 y 24 dice así: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es muy parecido, ¿verdad? Lo que ha hecho Pedro con Eneas. Levántate y haz tu cama. O, por ejemplo, en Lucas 8, 54 y 55 dice, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Ahí tenemos a la hija de Jairo, un oficial de la sinagoga, siendo curada. Así que hay una similitud muy grande entre los milagros que hizo Jesús y los milagros que ha hecho Pedro. ¿Para qué? Para seguir respaldando más y más que Pedro está actuando en nombre de Jesús. Hay similitud entre el obrar de Jesús y el obrar de Pedro para que sepan que Pedro lleva el mensaje de Jesús, es respaldado por Jesús y que la gente vea en Pedro lo que veía en Jesús. Y como hemos dicho, que lo escucharan. Porque al final de todo era para respaldar el mensaje. Pedro no solo hace eso, Pedro vive también predicando. Y los milagros sirven para respaldar el mensaje de Pedro.
En Hechos 2 hemos leído en el 3 y 4 lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros? Perdón, en Hebreos 2, versículos 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Mira lo que dice: una fe anunciada primeramente por medio del Señor. Uno, anunciada primeramente por medio del Señor. Dos, confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron al Señor? ¿Quiénes oyeron más de cerca al Señor? ¿Quiénes estuvieron más cerca del Señor? Sus apóstoles. Una fe anunciada primero por el Señor y confirmada luego por sus apóstoles más directos, los que escucharon más directamente al Señor Jesucristo. Ahí hablamos de sus discípulos más cercanos. Y dice: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales, prodigios, milagros y dones del Espíritu Santo. ¿Ves? Primero llega Jesús, su mensaje y sus obras. Luego los que oyeron a Jesús son respaldados por Dios, dice, obrando Dios juntamente con ellos. No es ellos, es Dios juntamente con ellos, señales, prodigios, milagros y dones. Y al final incluso dice, según su propia voluntad, no como ellos querían. No era un jueves de milagros, un viernes profético, un sábado de liberación. Era según la voluntad de Dios. Así que al final los milagros buscaban respaldar el mensaje. Hay una frase de William Gurnall que me gusta mucho. Dice: los milagros fueron para el evangelio lo que los sellos para un escrito. Los sellos garantizan que el mensaje llegue a su destino. Si yo meto una carta en el buzón y la mando a Brasil, no va a llegar. Aunque ponga la dirección de destino, tengo que poner unos sellos que garanticen la llegada de la carta a su destino. Los milagros eran como ese sello que reforzaba el mensaje y hacía que la gente le diera crédito a ese mensaje. Cuidado, que yo sé que anda mucha gente por ahí haciendo milagros y señales. Nunca olviden que Satanás también tiene poder, que la Biblia también habla de gente que hacía cosas por el poder de las tinieblas y que nosotros debemos ver un respaldo no solo en las obras, sino también en el mensaje. El mensaje tiene que ser correcto. Si no, ya puede levantarse 30 paralíticos y el mensaje no es bíblico, tenemos que descartar a esa persona y descartar ese lugar. Cuidado con dejarse llevar por los ojos, que hasta en centros de brujería pasan cosas milagrosas. Que a veces gente que dice que ha hecho el camino de Santiago le ha tocado los pies al santo y se han curado de alguna enfermedad. Cuidado con esas cosas. ¿Sabes lo que te dirá la gente ahí? Es por la fe. Entonces a Dios no le importa que crean en brujos, en chamanes, en hechiceros. Si es solo tener fe para que Dios obre milagros, da igual que no la tengan en Él ni en Jesús. Eso no tiene sentido alguno. Pero no podemos olvidar que el reino de las tinieblas tiene poder. Que el reino de las tinieblas tiene poder. El fin de todo esto, hermanos, siempre es el mismo. Es la gloria de Dios. Nunca la de Pedro, nunca la de Pablo y nunca la nuestra. En 1 Pedro 4:11 dice: y el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No importa si sirves, no importa si predicas o no importa si cantas. Al final, el fin de todo es que Dios sea glorificado. Tengamos cuidado de ensalzar a los hombres. Tengamos cuidado de poner a los hombres en el lugar que solo le corresponde a Dios. Mira, te voy a dar un consejo. No haces bien ensalzando a un hombre. No le haces bien a tu corazón y no le haces bien al corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque tiene un peligro grande de caer quizá en soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. ¿Tú quieres pastores humildes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo han dudado. Digo, si los quieren soberbios, pídanlo, que eso
lo tenemos rápido, ¿eh? La soberbia sale por los poros, es no luchar contra ella y brotará. Y en pastores humildes y mansos y santos, pues cuídenlos. Y cuídenlos no es mímenlos, hónrenlos, respétenlos, oren por ellos. Si hace falta de vez en cuando, anímenlos, es decir, no tires la toalla, el trabajo no es en vano, Dios está obrando, pero no les hagan esto, pensando que eso es honrar a un pastor. No les pongan alfombras rojas, no saquen la cubertería de oro cada vez que llegan por delante de ustedes, no celebren su vida como si la fe y la iglesia dependiera de ellos, porque entonces no le hacen bien ni a ellos ni a ustedes. No se vayan al otro extremo. Bueno, vamos a mantener a nuestros pastores humildes. Recordémosles cada día que no sirven para nada. No, tampoco. Hay un equilibrio en el de cuidémoslo. Ahí entra la honra, el respeto, el amor, las oraciones. Pero tengamos cuidado. Porque sería muy doloroso haber visto, y ya ha pasado en el pasado, a hombres de Dios ser usados por Dios y caer. Caer por un pecado grave, caer por un descuido, caer por una arrogancia. Y yo espero que tengan deseo de que tengamos pastores y estemos con ustedes por muchos años. Y no vernos mañana ahí sentados llorando y decir, qué pena que lo perdió todo. Qué pena que está aquí, que Dios lo restaurará. Dios es misericordioso, pero ahí arriba ya no va a subir. Ya no va a estar ahí. Entonces, eso es importante. No olvidemos nunca que la gloria es solo de Dios. Dios ha dado dones, amén. Dios usa gente, amén. Y celebrémoslo. Señor, gracias por lo que haces a través de esas personas. Gracias porque les has dado esos dones y nos edifican y son útiles. Igual que los dones de la alabanza, igual que los dones del servicio. Gracias, Señor. Pero eres tú, porque si tú no les dieras los dones, no harían nada. Si tú no les dieras salud, no harían nada. Si tú no los renovaras tu misericordia una nueva mañana, no harían nada. Así que toda honra y toda gloria es solo para el Señor. Y llegando al final, quiero comentar una última cosa. Cuando nosotros miramos estos textos, hay dos tipos de iglesia. La iglesia que se queda en el milagro y la iglesia que ha perdido de vista el milagro más importante. ¡Wow! Ha sanado a un paralítico y lo ha levantado después de 8 años y ha resucitado a una muerta y tal. Y hemos perdido de vista a lo mejor el milagro más importante y está en el texto. Y es triste que en muchas iglesias ese ya no es el milagro más importante. Son las curas, son las sanidades, son las resurrecciones, son los trabajos que llegan y se nos olvida que el texto nos ha mostrado los milagros, el milagro más importante. Y lo hemos leído. Y lo he dejado para el final porque a lo mejor, digo, nos vamos a ir de aquí sin ver eso. No podemos. El versículo 35 nos ha dicho esto. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Y no creo que sea casualidad que al final, en el versículo 42, hemos leído, y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Tú crees que el mayor interés de Dios era levantar al paralítico? ¿Tú crees que el mayor interés de Dios era resucitar a Dorcas? No. Un milagro, muchos nuevos creyentes. El fin de todo no era la sanidad. ¿De qué hubiera valido sanar a un enfermo y que acabe sus días en el infierno? Pastor, venga a orar por mi abuela que está enferma y va a morir. Y oran y la abuela dura 2 días más y acaba en el infierno. La mayor alegría no era el paralítico andando. La mayor alegría no era Dorcas un día más. Dorcas, ¿dónde iba a parar? Era una discípula de Jesús. ¿Dónde iba a parar Dorcas? Dorcas iba a la gloria. A lo mejor si le hubieran preguntado a Dorcas hubiera dicho, me hubieran dejado quieta. ¿Para qué llaman a Pedro? Yo con lo bien que estaba y ahora vuelvo aquí a llorar con las viudas, a coser. ¿No? Yo a veces lo pienso y digo, te podías haber ahorrado ese. Estaba mejor que nosotros. El problema es que la iglesia ya no cree que la muerte es ganancia. La iglesia le tiene otra vez miedo a morir.
La iglesia está tan enfocada en lo material, tan enfocada en este tiempo, que tenemos una iglesia como el mundo con miedo a morir. Los creyentes no tenían miedo a morir. Podían dar su vida por el evangelio porque literalmente creían que luego había algo mejor. Literalmente creían que la gloria estaba después. Y que no había cine, ni comidas, ni nada que se comparase en esta tierra tan bueno como para decir, oye, si voy hoy con el Señor, yo voy a estar mejor. Porque la mejor conversión es la garantía de la gloria. El mejor milagro, perdón, es la garantía de la gloria. El mejor milagro es que cada día más personas sepan que si hoy mueren van a la gloria. Por eso el texto lo enfatiza. Se levantó el paralítico y todos se convirtieron. Resucitó Dorcas y muchos creyeron, porque el foco no era, wow, mira Pedro, wow, qué dones tiene, wow, cómo hace milagros. Era salvación. ¿Te has dado cuenta que Dios no nos ha mandado a ir obrando milagros por las calles? Puede hacerlo Dios, pero nos ha mandado a predicar. Porque lo que tenemos que llevar es un mensaje de salvación. Porque no hay mayor milagro, porque es un milagro que es eterno. Cualquier enfermedad es pasajera. Si alguien hoy sufre de un cáncer, sufre de una infección, sufre de un problema que lo lleva al sepulcro, la enfermedad dura un tiempo. El dolor dura un tiempo. La eternidad nos espera. Y no hay mayor milagro que tomar a alguien que va a pasar la eternidad en el infierno y llevarlo a la gloria. Pedro no iba solamente haciendo milagros. Pedro iba anunciando al Cristo que hace los milagros. Para Pedro no había propósito en una cura sin salvación. Para Pedro no había propósito en una resurrección sin salvación. Pedro veía en los milagros el momento de predicar. Como John Flavel dijo, el mayor milagro que Dios hace en el mundo es el milagro de la conversión. Hermano, tu mayor necesidad no es que tus seres queridos se curen. Tu mayor necesidad es que tus seres queridos se salven. Se salven. Mi mayor necesidad no es que mi padre dure 90 años. Mi mayor necesidad es que mi padre pase la gloria conmigo. Porque ¿de qué me va a valer tenerlo aquí 90 y luego no tenerlo eternamente? Yo quiero a mi familia conmigo en la eternidad. Yo te quiero a ti conmigo en la eternidad. Yo no quiero que congregues aquí unos años y luego a saber dónde acabamos. Yo quiero saber que nos vamos a ver eternamente. Por eso cada semana predicamos el Evangelio. Porque no sabemos si Dios hará un milagro de sanidad, un milagro de resurrección, un milagro de que un ciego vea. Pero si hace el milagro de la conversión, podemos seguir cantando, seguir celebrando que Dios sigue salvando pecadores. La historia de hoy no es la historia de 2 milagros, es la historia de salvaciones, de muchos que han creído, de muchos que se han convertido. La historia de hoy es el Dios que venció la muerte, el Dios que tiene poder sobre la enfermedad, el Dios que todavía puede tomar un corazón de piedra y hacerlo otra vez de carne y darle su espíritu y darle vida a los muertos. La historia de hoy se trata del mayor milagro que Dios ha obrado en tu vida y en la mía, el milagro de la salvación. Y es el mayor milagro que debemos seguir anhelando ahí fuera. Que Dios siga obrando ese milagro, porque ningún hombre puede hacerlo. Los médicos no pueden salvar pecadores. Nosotros no podemos salvar pecadores. Pero Dios, a través de nosotros, como lo hizo a través de Pedro, puede llegar a pecadores. Y yo quiero vivir para eso. Yo quiero vivir para que Dios siga salvando. Y sigamos esos pecadores salvos reuniéndonos hasta ese día. Y sigamos predicando para que más pecadores vengan. Y se sigan salvando. Y si Dios quiere curar en medio de nosotros, gloria a Dios. Pero si no vemos otra cosa que salvaciones, todavía tenemos motivos para seguir dando gloria a Dios. A no ser que ese para nosotros no sea el mayor milagro, pero para Dios sí lo es. Porque es el milagro que afecta a la eternidad de las personas.
Jesús sigue obrando milagros y Jesús sigue salvando pecadores. Si tú estás hoy aquí y estás sin Cristo, deseo que hoy Dios obre en ti un milagro. El milagro de la salvación. Que Dios hoy quite las escamas de tus ojos que no te dejan ver tu pecado y te haga reconocer que eres un pecado, que no puedes estar de espaldas a Dios, que si sigues caminando así, tu eternidad en condenación te espera. Pero hoy Dios puede hacer un milagro y hacerte ver a Cristo y llevarte a creer en Él. Hoy podías haber entrado aquí, mira, viendo, sin cojera, sano, con trabajo, con dinero, con familia, pero muerto. Y espero que salgas vivo, porque ese es el milagro que más alegra mi corazón. El ver gente que entra un día por esa puerta muerto y se va por esa puerta vivo. Quizá no lo vemos físicamente, pero aquí pasó. Y Dios lo puede hacer hoy también, y espero que lo haga en alguien en esta sala. Oremos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí nosotros, que somos el resultado de un milagro. Cada uno de los que hoy ya creemos en ti, cada uno de los que hoy ya te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, nosotros somos el resultado de un milagro. El milagro de la conversión, el milagro de la salvación, el milagro de haber quitado de nosotros el corazón de piedra, habernos dado un corazón de carne y habernos dado tu espíritu para que hoy andemos en tus caminos. Y te pido, Señor, que nos sigas usando como a Pedro, como a Pablo, como a Juan, como a Timoteo, como a Silas, como a Epafrodito, como a todos los que han seguido anunciando el Evangelio, que nos uses para seguir viendo ese milagro suceder en muchos y ver a muchos pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz y de la condenación a la gloria. Señor, que tu iglesia siga proclamando el Evangelio y sigamos anunciando que la muerte ha sido derrotada y nosotros ya no le tenemos temor, porque aquel que está en Cristo no morirá. Ha pasado de muerte a vida y lo que nos espera es la gloria eterna. Señor, que sigamos proclamando la victoria de Jesús y sigamos anunciando el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe por tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.